buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Cenizo, director de Economics and Juris School. Primero agradeceros a todos vuestra asistencia y espero que en el webinar de hoy podáis iros con información valiosa acerca de la materia objeto de este, que es la ley de segunda oportunidad, y a la vez conozcáis cuáles son las oportunidades a día de hoy para especializaros en esta materia. Para ello tenemos el privilegio de contar con Luis Miguel Díaz Simón, que es director legal de la compañía Deudafix, empresa líder en España en la tramitación de procedimientos destinados a personas sobreendeudadas, logrando las primeras exoneraciones en España bajo la ley de segunda oportunidad. Luis Miguel es a la vez director y profesor del programa experto de ley de segunda oportunidad de Economics and Juris School bueno, programa que dará inicio el próximo 8 de mayo y del que también hablaremos en adelante. El formato del webinar será una entrevista a través de la cual profundizaremos acerca de la ley de segunda oportunidad con nuestro experto y conoceremos la situación del sector y cuáles son las oportunidades para formarse en esta materia. Al final de la ponencia abriremos una ronda de cuestiones al público. Podéis hacerlas a través del chat. Bueno, empezamos. Luis Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues en primer lugar quiero agradecerte a ti, Santiago, y a Economics and Juris la propuesta, ¿vale? Brindarme esta oportunidad de estar aquí y espero y confío de que todas las personas que se inscriban en el curso terminen con una experiencia muy valiosa y, por supuesto, teniendo plenas capacidades para tramitar un procedimiento de ley de segunda oportunidad. Muchísimas gracias, Luis Miguel. No me cabe ninguna duda. Pues empezamos. Mira, te agradecería que para empezar el webinar, pues nos hicieras como una breve introducción a todos. ¿Qué es esto de la llamada ley de segunda oportunidad? Bueno, la ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal, es un recurso legal que en España comienza en 2015. De hecho, somos uno de los países que más tarde introduce, digamos, la ley de segunda oportunidad. En países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, la ley de segunda oportunidad es un mecanismo que lleva 30, 40, 50 años. Nosotros lo hemos introducido, como os digo, un poquito más tarde, en 2015. Bueno, está destinado a personas que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento, de insolvencia. Tiene que cumplir una serie de requisitos que veremos en detalle, por supuesto, en el curso. Y estas personas pueden acceder a un mecanismo judicial, a un procedimiento judicial, con el último objetivo principal, que es exonerar todas sus deudas, ¿vale? Empezar una nueva vida, empezar con todas esas deudas canceladas, ¿vale? Es algo que hace unos años, si nos lo hubieran dicho, pensaríamos que era una total utopía, pero realmente ahora es una ley totalmente consolidada. Empresas como Deudafix está recibiendo unas 300 exoneraciones mensuales. Personas que se encuentran en una situación de desamparo, una situación económica muy adversa y que gracias a este procedimiento están consiguiendo esa segunda oportunidad. Esta ley principalmente tiene dos objetivos. El objetivo número uno, que es que puedan tener esa segunda oportunidad, se eliminen todas sus deudas, por supuesto, porque tengamos en cuenta que hay muchas personas, un 20, un 25% de las personas que se encuentran en situación que están inscritas en ASNEF, que están inscritas en ficheros de morosidad, que no tienen el mínimo acceso a una financiación de una lavadora, de una nevera, tampoco les dan acceso a suministros de luz, agua, gas, y evidentemente ese tipo de personas tienen que tener una segunda oportunidad. O sea, porque tú hayas tenido un proyecto empresarial que por lo que sea no haya llegado a buen puerto, o porque las circunstancias que todos nos podemos ver en un momento dado en el que tengamos que pedir préstamos y que posteriormente no podamos hacer frente a ellos, pues nos encontremos en una situación en la que nunca más en nuestra vida, independientemente de nuestra edad, podamos tener una vida normal, no podamos estar dentro del sistema, ¿vale? Entonces, el principal fin objetivo es ese, que las personas puedan tener esa segunda oportunidad, se eliminen sus deudas
y puedan tener una capacidad y un bienestar normal, ¿vale? El segundo de los objetivos es más económico. Evidentemente, el Estado conoce, sabe que hay un 20, un 30%, un 20 y pico por ciento de personas que están fuera del sistema, que no pueden tener un sistema laboral normal, que no pueden tener una nómina en regla, que no pueden tener una situación normalizada. Y evidentemente, si a esas personas se le da una segunda oportunidad, pues van a poder acceder a una vivienda, van a poder acceder a un vehículo, van a poder comprar pues cualquier casa, coche, y evidentemente eso beneficia al Estado porque el Estado va a recibir impuestos por esa compra-venta de ese inmueble, esa compra de ese coche. Entonces, también hay ese fin segundo, que es el económico, que evidentemente hace que muchas personas que están a día de hoy fuera del sistema porque no les queda otra forma de vivir, pues se introduzcan de nuevo en el sistema y puedan contribuir al sostenimiento del Estado, ¿vale? Actualmente tenemos una legislación que se reformó en 2022, que es un sistema mucho más ágil y mucho más económico para las personas que se encuentran sobreendeudadas, ¿vale? Venimos de un sistema muy tedioso que se elaboró en 2015. Ese sistema eh, había que acudir previamente a un acuerdo extrajudicial de pagos, había que nombrar un mediador concursal, había que intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores, que en un porcentaje muy alto de un 90% nunca se llegaba a ese acuerdo, después de que la persona endeudada tuviera que sostener y pagar a un notario, a un mediador concursal. Eso el legislador en 2022 lo ha reformado, lo ha eliminado, y nos encontramos en un sistema que es puramente judicial, en el que se inicia con una demanda en los juzgados mercantiles. Otra de las modificaciones del legislador, ahora mismo la competencia lo tienen los juzgados mercantiles, que son juzgados que hasta el momento están siendo muy ágiles, tienen un sistema muy mecanizado y están gestionando los procedimientos de concurso de acreedores de una forma muy ágil y muy correcta. No hemos tenido grandes dilaciones ni con huelgas en los diferentes procedimientos. Tengamos en cuenta que es una competencia que hasta el año 2022, septiembre, no la tenían, y que ahora están asumiendo cerca de 20.000 procedimientos anuales, unos 4 o 5 mil procedimientos mensuales, y lo están haciendo de una forma muy diligente, ¿vale? Nosotros llegamos a tener exoneraciones desde que presentamos la demanda hasta la resolución final en unos 3, 4, 5 meses. Que en plazos judiciales yo creo que son totalmente, vamos, estamos súper contentos. Totalmente. Y una pregunta, Luis Miguel, ¿todo el mundo tiene acceso a este procedimiento? ¿Todo el mundo tiene acceso a la ley de segunda oportunidad? A ver, en general hay la amplia mayoría de ciudadanos españoles pueden acceder a ella, españoles y no, simplemente tienes que ser residente en España, puede ser nacional de otro país, ¿vale? Eso no es uno de los requisitos. Sí que es cierto que hay una serie de excepciones, ¿vale? Por las cuales tú no puedes acceder. Por ejemplo, tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, contra Hacienda, contra Seguridad Social, haberte declarado anteriormente un concurso culpable. Hay una serie de excepciones. La nueva ley introduce algo que no es beneficioso, pero bueno, lo ha introducido: el tema de las infracciones de seguridad social, el tema de las infracciones muy graves de Hacienda, que son excepciones que en caso de que el deudor, la persona que se quiere someter al procedimiento, las tenga, pues le va a complicar el acceso. En general,
Un 95% de las personas que se encuentran sobreendeudadas puede acceder a este mecanismo. Los requisitos no son tediosos, son bastante simples, por así decirlo, y la gran mayoría de residentes en España puede acceder al mecanismo. ¿Y cuáles serían los efectos que se producen posteriormente a la tramitación del proceso? Vale. A ver, principalmente desde que se presenta la demanda y se admite a trámite, conseguimos dos efectos inmediatos, ¿vale? Uno es que se suspende el devengo de intereses y otro es que la persona que se somete al procedimiento de ley de segunda oportunidad podemos, una vez que se admita la demanda, suspender todos los embargos, ¿vale? Es algo que evidentemente entendemos que es una de las mayores preocupaciones que tienen las personas, porque al final, si se encuentran en una situación muy, muy desfavorable y además le están ejecutando y le están embargando, pues su principal preocupación es que esos ingresos que deberían de recibir íntegramente, pues no lo reciben porque le están aplicando un embargo, ya sea por el impago de algún tipo de préstamo. Entonces, una vez que se admita a trámite, como decía, podríamos suspender los embargos. Otro de los efectos que se producen, y evidentemente es muy beneficioso, son las llamadas que reciben normalmente de los acreedores, los clientes, normalmente se empiezan a cesar, porque nosotros nos ponemos en contacto con los acreedores, les informamos que ya hemos formalizado el procedimiento y una vez que los acreedores ven que no solo son palabras, sino que ya hay documentos como el auto de admisión a trámite, normalmente cesan esas llamadas, ¿vale? Y evidentemente el objetivo principal del procedimiento y el beneficio final es la exoneración de las deudas, que es evidentemente lo que se persigue para conseguir esa segunda oportunidad. Y, y quiero decir que en general las personas que se someten al procedimiento en un porcentaje muy alto reciben la exoneración de las deudas y evidentemente eh, es real, ¿vale? Una vez que recibimos el auto, nosotros se lo comunicamos a los acreedores para que cesen en las llamadas, para que archiven cualquier procedimiento judicial. También lo que hacemos es comunicárselo a los diferentes listados de morosidad. Los más comunes son ASNEF, Equifas y RAI, para que le eliminen de ese listado de morosidad para que esas personas puedan acceder a préstamos, para que puedan tener esa segunda oportunidad real, ¿vale? Para que puedan tener pues una vida normal, como antes de empezar a pedir préstamos. Estupendo. ¿Y existe la posibilidad de exonerar tus deudas sin llegar a liquidar tus bienes? Sí, hasta la reforma de 2022 esta posibilidad no existía. Digamos que el procedimiento habitual era que una persona se sometía al procedimiento y tenía unas deudas, unos bienes, se liquidaban los bienes, con el importe que se conseguía de la liquidación de esos bienes se pagaba a los acreedores y el remanente de deuda que quedaba se solicitaba la exoneración, ¿vale? En el año 2022, con la última reforma del texto refundido de la ley concursal, se introduce la posibilidad de solicitar la exoneración y no liquidar los bienes, ¿vale? ¿Todos los bienes? No. La ley habla sobre todo de la primera residencia, de la vivienda habitual y de los bienes necesarios para la continuación de la actividad. No tiene mucho sentido si a un autónomo se le liquidan los bienes, por ejemplo, a un fontanero se liquida su furgoneta con la que trabaja, pues a esa persona se le impide seguir trabajando. No tiene ningún sentido. Entonces, lo que viene a decir la ley concursal es que hay ciertos bienes que mediante un plan de pagos podemos evitar la liquidación, ¿vale?
Entonces, nosotros presentaríamos la demanda, ya en la demanda anunciamos que vamos a optar por la exoneración mediante plan de pagos, es decir, sin la liquidación de los bienes, ¿vale? Y una vez que se admita a trámite la demanda, lo que hacemos es presentar un plan de pagos, ¿vale? Un plan de pagos que correspondería para el resto de acreedores, ¿vale? Si nosotros tenemos una vivienda y esa vivienda tiene una carga hipotecaria, tiene un acreedor privilegiado, nosotros tenemos que seguir pagando esa hipoteca, ¿vale? Pero para no liquidar esa casa, yo voy a hacer un plan de pagos con el resto de acreedores, ¿vale? Normalmente la ley habla de un plan de pagos general que es de 3 años y de 5, dependiendo si lo que queremos evitar de la liquidación es nuestra vivienda o es otro bien, un coche, por ejemplo, serían 3 o 5 años. Entonces nosotros tendríamos que hacer ese plan de pagos, se homologa judicialmente y nosotros tendríamos que hacer ese pago mensualmente, ¿vale? Por parte del abogado lo que hacemos es presentar un informe semestralmente para, de alguna forma, informar al juez que ese plan de pago se está pagando y, por tanto, que nuestro cliente sigue al día y continuamos con el plan de pagos. ¿Y es posible cancelar todo tipo de deudas? A ver, la gran mayoría sí que son exoneradas con la ley de segunda oportunidad. La ley prevé una serie de deudas que no son exonerables, por ejemplo, la deuda derivada de alimentos, ¿vale? Si una persona eh, tiene un derecho de alimentos, tiene que pagar por convenio regulador una cantidad al otro cónyuge para el sostenimiento de los hijos, esa deuda, en caso de que se genere, no es exonerable, ¿vale? Por ejemplo, los autónomos si tienen trabajadores, los últimos salarios tampoco son. La deuda pública hay unos topes de unos 10.000 euros de agencia tributaria, Hacienda, y unos 10.000 euros de seguridad social. Hay una serie de deudas, por ejemplo, las multas derivadas de delitos penales, ¿vale? Ese tipo de deudas no se exoneran, pero el 99% que son las habituales, que son préstamos personales, tanto de entidades financieras, bancos o también entre particulares, que es el 99% de las deudas que hay ahora mismo que se generan a diario, esas deudas sí que son exonerables. Y en relación con la deuda pública, pues sí que es cierto que esta reforma ha hecho que ya por primera vez en nuestra legislación se introduzca la exoneración de deuda pública, que es algo que venimos peleando todos los profesionales que nos dedicamos a esta rama, que yo creo personalmente que se irá ampliando. Ya hay varias cuestiones perjudiciales en Europa en este sentido, pero para responder tu pregunta, Santiago, el 99% de las deudas son exonerables con el procedimiento de ley de segunda oportunidad. Como digo, sí que hay una serie de excepciones, pero los préstamos de entidades financieras, bancos y préstamos personales, que es la gran mayoría, quedan exonerados en su totalidad. Perfecto. Desde la introducción de este procedimiento, Luis Miguel, ¿ha habido algún cambio dentro de la ley de segunda oportunidad hasta día de hoy? Sí, a ver, entendamos que al final hemos sido de los últimos países en Europa en introducir esta ley, ¿vale? La ley de segunda oportunidad en otros países, como por ejemplo Reino Unido, que lleva 30 años con ella, o 50 años en Estados Unidos, son sectores y mercados que han trabajado mucho en la ley, ¿vale? Nosotros estamos siguiendo un poquito los pasos que gestionan en otros países de Europa, ¿vale? Igual como he iniciado el webinar indicando que ha habido una reforma en la ley concursal en la que era necesario al inicio hacer un acuerdo extrajudicial de pagos y eso posteriormente
se vio que se creaba un cuello de botella en las notarías, que no se daban trámite a los procedimientos y que realmente no era útil en el día a día. Entonces, se eliminó. Evidentemente hay muchas, además de la reforma de 2022, nosotros estamos recibiendo resoluciones y sentencias que evidentemente veremos en el curso, que lo que hacen es matizar. Como todos sabemos, los profesionales que nos dedicamos al derecho, en la ley es imposible que se recoja todos los escenarios posibles que se pueden dar. Por ejemplo, un vacío que se da en la ley concursal sí que habla de la exoneración de deuda pública en organismos como Hacienda y en organismos como Seguridad Social, pero no se habla nada de los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, pues esas son las contribuciones que poco a poco están dando los jueces a diario, esas resoluciones. Hay un artículo de la ley que habla de que no se conceda la exoneración de las deudas en caso de que haya una temeridad en la generación de ese sobreendeudamiento. En fin, pues es algo muy amplio, es un artículo muy amplio que se puede gestionar de diferente forma. Entonces, ya hay sentencias de audiencias provinciales que lo que vienen a decir es matizar qué es la temeridad. Oiga, si una persona reúne los requisitos, se entiende que no ha generado ese endeudamiento de forma temeraria, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final los jueces son personas y cada uno puede tener una opinión, pero sí que es cierto que es muy importante tener una doctrina y tener, pues bueno, unos principios unificadores, más que nada para que podamos trabajar todos con total seguridad, poder asesorar a los clientes y poderles decir que sí, que no y cómo se tiene que hacer. Eso ya lo estamos empezando a recibir. Como decía anteriormente, hay dos cuestiones prejudiciales en relación con la deuda pública, planteado por juzgados si mal no recuerdo, de Valencia, en los cuales pues vienen a decir que hay ciertos vacíos en la exoneración de deuda pública y que se tienen que matizar por el Tribunal Europeo para que todos de alguna forma tengamos la legislación clara y podamos aplicarla con seguridad. Estupendo. Luego, ¿crees que existe algún tipo de desconocimiento o incredulidad frente a los resultados de esta ley? Es decir, ¿tiene unos resultados reales? No sé si... Rotundamente Vale. sí, Santiago. Es cierto que todavía hay un desconocimiento muy importante, ¿vale? De la ley. Eh, para que tengamos unos datos, unas cifras en la cabeza, en países, por ejemplo, como Reino Unido, se tramitan 250.000 procedimientos de ley de segunda oportunidad al año. En España no llegamos a 20.000. Y eso no es porque los países de nuestro entorno tengan eh, una situación mejor económica las personas físicas, sino es porque hay un desconocimiento total. O sea, yo hablo a lo que me dedico con profesionales de la rama del derecho, con jueces, con notarios, con abogados de otras ramas, y cuando les explico y comentamos la ley de segunda oportunidad, no se lo creen. O sea, todavía hasta en el mundo jurídico hay mucho desconocimiento de que existe un procedimiento en el cual si una persona reúne los requisitos, se le puede exonerar todas sus deudas. Es algo real. O sea, llevamos 9 años de ley y a día de hoy, después de muchas modificaciones y también reformas de la ley concursal, del texto refundido, podemos decir alto y claro que es un procedimiento, es un mecanismo totalmente consolidado que en concreto en deuda fix estamos recibiendo más de 300 exoneraciones mensuales.
pero evidentemente entiendo que empresas que se dedican al sector pues recibirán quizás menos porque tengan menos volumen de presentación de demandas, pero también, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que trabajar para hacer esa ley mucho más accesible a todos, que todo el mundo conozca por lo menos que existe ese recurso legal, que a lo mejor se puede o no utilizar, y bueno, que la gente conozca que existe y en caso de necesitarlo, pues que acuda a profesionales. Pero respondiendo a tu pregunta, Santiago, la ley es un mecanismo totalmente consolidado y es real el resultado. O sea, a diario se están recibiendo exoneraciones y como decía anteriormente, los juzgados mercantiles tengo que reconocer que están siendo en general muy diligentes y estamos recibiendo una tramitación de procedimientos muy diligente, muy profesional. Creo que a la pregunta que te voy a hacer, no sé si hemos respondido ya, pero bueno, me gustaría recalcar cuántos procedimientos se están tramitando a día de hoy, si podríamos dar alguna cifra al respecto. Pues mira, en la página de registradores y en diferentes páginas del Índice Nacional de Estadística y demás, se habla de alrededor de unos de 5 a 6 mil procedimientos mensuales, ¿vale? Trimestrales, perdón. Eso quiere decir que más o menos el volumen, el nivel de tramitación de procedimientos de ley de segunda oportunidad en España rondaría los 20.000 anuales, ¿vale? Es una cifra que es importante, pero como decía, en países de nuestro entorno las cifras son muy superiores. Países como Alemania, Francia, Italia, que hace muy poquito ha introducido la exoneración de deuda pública de forma total. Son países que tramitan muchísimo más procedimientos. Y como digo, no es porque estos países tengan un nivel de endeudamiento inferior o superior, sino es porque los ciudadanos de estos países sí que conocen que existe este mecanismo. Y cuando se encuentran y se ven en una situación de sobreendeudamiento, de insolvencia, acuden a él, porque saben que existe. Nosotros vemos a diario personas que nos llaman y, y normalmente en España acudimos a un profesional cuando ya la situación nos desborda, ¿no? Entonces, normalmente acuden clientes a vernos, a solicitar nuestros servicios cuando ya la situación está muy, muy complicada, cuando ya hay embargos en curso, cuando ya a lo mejor le han ejecutado la vivienda. Eso quiere decir que al final intentamos casi siempre resolver el problema por nosotros y cuando no lo conseguimos ya acudimos a profesionales. Y yo animo a todas las personas a por lo menos informarse, asesorarse del procedimiento. Si finalmente no quieren tramitarlo, pues evidentemente están en su derecho, pero por lo menos que sepan que existe este recurso, para, si no es en este momento, en un momento futuro o a lo mejor nunca, pero que sepan que existe. Porque sí que es cierto que está ayudando a muchísimas personas, es un procedimiento real y bueno, yo animo a las personas que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento que por lo menos acudan a un profesional. Hay muchísimas empresas que el asesoramiento es gratuito, Deudafix y muchas otras. Que llamen, que pregunten, que se informen y que luego con la información puedan decidir. Pero hay muchas personas que por desconocimiento y muchas veces porque no quieren visualizar el problema, no ponen solución a ello y eso hace que tengan una situación personal que les vaya minando poco a poco, ¿vale? Entonces yo sí que les animo a que por lo menos se informen, porque sí que existe un recurso, ese recurso es real y está ayudando a muchísimas personas.
Estupendo. Y bueno, aprovechando los datos que has arrojado antes, que me parecen interesantes, ¿existe una oportunidad real para formarse en esta materia, Luis Miguel? Aprovechando el programa, ¿no?, que estamos haciendo diseñando desde, o hemos diseñado desde Economics and Jurist. Entonces, ¿cuál sería esta oportunidad para formarse? ¿Por qué el formarse en esta materia? Pues principalmente porque empresas, por ejemplo, como Deudafis, pero estoy convencido que otras muchas empresas, tanto despachos pequeños que están empezando a tramitar este procedimiento, como muchas empresas que se dedican en exclusiva a este procedimiento, necesitamos profesionales que sepan tramitar la ley de segunda oportunidad. No existen ahora mismo en el mercado profesionales que sepan tramitar ley de segunda oportunidad porque es algo relativamente nuevo. Sí que hay muchos profesionales que tramitan procedimientos concursales. El concurso de acreedores de empresa sí que es algo que se ha visto mucho y muy recurrente y sí que hay más formación, pero en ley de segunda oportunidad nosotros cuando ofertamos a un candidato y se postulan, vemos que no tienen la experiencia. Nosotros estamos contratando a personas que desconocen la ley de segunda oportunidad, pero porque realmente no encontramos a personas que lo sepan, que tengan esa experiencia, por un lado. Y luego también hay muchos profesionales, letrados, administradores concursales, mediadores antiguos concursales, que entiendo que quieren profundizar en la ley de segunda oportunidad para quizás ofertarlo en su despacho de abogados, la posibilidad de tramitar la ley de segunda oportunidad. Nosotros estamos recibiendo un 30% más de solicitudes de información desde diciembre a ahora abril, de personas que ya conocen la ley porque ya se está empezando a publicitar y quieren ese primer asesoramiento y en muchos casos, pues evidentemente acceden a tramitar la ley. Entonces, creo que es una oportunidad muy válida para personas que quieren introducirse en la ley de segunda oportunidad y quieren tener esa posibilidad de conocer la ley, además de recibir la información actualizada con la jurisprudencia y doctrina que hay ahora mismo, además en diferentes partidos judiciales, porque no todos los partidos judiciales están tramitando la ley de la misma forma. Entonces, creo que es una opción muy válida para esas personas, tanto paralegal, eh, para introducirse en la ley, como compañeros letrados, administradores, personas que están en el mundo jurídico, porque sí que van a terminar con nociones muy amplias de la ley y, por supuesto, van a poder tramitar la ley de segunda oportunidad sin atisbo de duda una vez que termine el curso. Estupendo. Gracias, Luis Miguel. Mira, y antes de pasar a la ronda de preguntas, que veo que tenemos algunas, varias por aquí. Bueno, ¿podrías explicarnos qué vamos a aprender dentro del curso dentro de esta especialización? Vale. Principalmente, Santiago, lo que me gustaría es que las personas que accedan al curso comprendan la ley de segunda oportunidad, ¿vale? Que se pueda identificar qué personas sí y qué personas no pueden acceder a la ley de segunda oportunidad, qué personas reúnen los requisitos, qué personas pues bueno, pueden acceder y no están dentro de las excepciones que marca la ley. Y luego también es muy importante saber identificar las opciones que te marca la ley, porque la ley habla tenemos varias opciones en la ley. Si una persona no tiene bienes, pues iríamos, digamos, por la exoneración directa de las deudas, pero si esta persona tiene bienes, ya sea un vehículo, una casa, terreno, el bien que fuera, pues tenemos que optar bien o por la exoneración de plan de pagos, ¿vale? Como he dicho antes, existe la posibilidad, se introduce la ley concursal para tramitar el procedimiento concursal
solicitar la exoneración de las deudas, que te concedan la exoneración de las deudas sin liquidar tus bienes, ya sea la vivienda habitual o bien los bienes necesarios para la actividad, ¿vale? O bien, en caso de que tenga bienes, pues evidentemente proceder a la fase de liquidación y liquidar los bienes. Entonces, sí que es muy importante, yo creo, plantear bien el procedimiento y la estrategia, porque tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la competencia es de los jugadores mercantiles y los jugadores mercantiles son totalmente expertos en esta rama. Son jueces que en épocas de crisis han tramitado cientos, miles de procedimientos concursales y evidentemente tenemos que plantear un procedimiento y una estrategia fuerte, ¿vale? Y luego, pues, hay que tener en cuenta que nosotros ahora mismo tenemos 8.000 procedimientos en los juzgados y tenemos una jurisprudencia y una doctrina tenemos información de primera mano, porque al final recibimos miles de notificaciones diarias. Entonces, creo que las personas que hagan el curso se van a poder nutrir de toda esa información que considero que es muy valiosa, porque al final van a poder identificar si la persona que solicita ese, esa información puede o no tramitar el procedimiento. ¿Qué tipo de procedimiento es el que más le va a beneficiar a esa persona? Y luego, evidentemente, una vez que se plantee la estrategia y se presente la demanda, evidentemente, poder diligenciar el procedimiento de una forma ágil y diligente. Y luego, evidentemente, pues toda la doctrina y jurisprudencia que hemos recabado en todos estos 4 años en el que soy director legal de la compañía, con un volumen de expedientes de unos 8 o 9 mil procedimientos vivos en estos momentos. Entonces, creo que es una muy buena opción. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues mira, vamos a pasar, si te parece, a la ronda de cuestiones, que hay muchas y no vamos a poder dar con todas, pero bueno, iremos seleccionando. A ver, la primera. ¿Qué sucede en caso de que la vivienda habitual no esté hipotecada, sino en propiedad? ¿Se puede excluir de la liquidación? ¿Cuáles son los requisitos para ello? Siempre y cuando sea tu residencia habitual, siempre se puede optar a elegir la opción de exoneración con plan de pagos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que si la vivienda no está hipotecada, vamos a tener que hacer un plan de pagos de más importe. Me explico. Nosotros, la ley prevé que los acreedores pueden impugnar el plan de pagos en caso de que de la liquidación se reciba más importe que mediante el plan de pagos, ¿vale? Por tanto, nosotros tenemos que presentar un plan de pagos que por lo menos pague el activo, ¿vale? Me explico. Hago un ejemplo porque el plan de pagos yo creo que es lo que más interrogantes nos plantea a las personas que nos dedicamos a esto. Si yo tengo un cliente, por ejemplo, que tiene una vivienda libre de cargas de 100.000 euros, ¿vale? Bueno, del importe que sea, y tenemos unas deudas de 80.000 euros, yo puedo optar por solicitar la exoneración con plan de pagos, pero voy a tener que hacer un plan de pagos que por lo menos cubra ese activo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no para todo el mundo va a ser beneficioso, perdón, un plan de pagos. ¿Por qué? Porque normalmente el cliente lo que quiere es que se le exonere un importe de deuda. Si nosotros tenemos una vivienda de 100.000 euros y una deuda de unos 80.000 euros, pues vamos a tener que hacer un plan de pagos para abonar la totalidad de la deuda. Con un plan de pagos, con una especie de convenio de reestructuración dentro del concurso de acreedores, pero vamos a tener que pagar esa deuda. Entonces, responde a la pregunta, sí que podemos plantearlo, lo que pasa es que el plan de pagos va a tener que ser en principio de la totalidad de esa deuda. ¿Por qué?
porque en caso de no pagar la totalidad de la deuda, los acreedores prevé la ley la posibilidad de que impugnen ese plan de pagos. Y adicionalmente, también se prevé la posibilidad de que el juez pueda modular ese plan de pagos. Entonces, tendríamos que ver la renta disponible del cliente, los ingresos, los gastos. Habría que estudiar bien el caso. ¿Se puede plantear? Por supuesto que se puede plantear. Perfecto. Nos preguntan sobre la posibilidad de borrar los datos de las NEF a los efectos de estar limpio. ¿Esto se puede conseguir con el auto de admisión de la demanda o tienes que esperar a la autodeclaración de exoneración del pasivo insatisfecho? Tenemos que esperar a que recibamos el auto en el que a la persona le concedan la exoneración, ¿vale? Con el auto de admisión a trámite de la demanda, eh, ese trámite lo que viene a decir es que se le declara en concurso a una persona, pero no que se le exonera de sus deudas. Entonces, para que se cancelen dentro de los ficheros de morosidad, tenemos que esperar al auto de exoneración. De hecho, muchas veces lo que hacemos nosotros directamente es solicitar el mandamiento, ¿vale? Al juez y directamente se lo enviamos al listado de morosidad para, de alguna forma, dar un servicio más completo al cliente, porque sabemos que estar en ese listado de morosidad, por así decirlo, o de ficheros de impago, pues al cliente le perjudica mucho. Entonces, sí que hay que esperar al auto de exoneración. Vale. Otra cuestión dice, ¿qué ocurre cuando el plan de pagos no se ha emitido por los acreedores? A ver, tenemos que tener en cuenta que los acreedores no tienen que admitir el plan de pagos, ¿vale? Nosotros planteamos ese plan de pagos y solamente puede ser impugnado por al menos el 40% de los acreedores, ¿vale? Y solamente se puede impugnar por los motivos tasados en la ley, ¿vale? Si nosotros dejamos la posibilidad de plan de pagos a que lo acepten o no los acreedores, nunca vamos a tener un plan de pagos aceptado, ¿vale? Entonces, el plan de pagos no tiene que ser aceptado por los acreedores. Nosotros hacemos ese plan de pagos, lo presentamos en el juzgado, ¿vale? Y es el juez el que lo homologa. Y en caso de que los acreedores personados soliciten la impugnación, pues abrirá el incidente concursal y se tramitará, ¿vale? Pero si el plan de pagos reúne los requisitos que marca la legislación vigente, no se debería dar trámite a esas impugnaciones y normalmente los jueces no están impugnando o están modulando, perdón, esos planes de pago. Nosotros, por nuestra experiencia, el nivel de impugnaciones de los planes de pago es prácticamente residual. No está ocurriendo en la práctica. Estupendo. Hay varias cuestiones en cuanto al número de acreedores, o sea que creo que podemos resolver varias con estas. Dice, ¿se Vale, puede pedir la aplicación de la ley de segunda oportunidad si tiene solo un acreedor? vale. Es un tema un poco controvertido, ¿vale? Yo he tenido experiencia en la tramitación de procedimientos con único acreedor, ¿vale? Pero ese un único acreedor tiene que quedarse, tiene que ser palmario la insolvencia de la persona, ¿vale? No podemos tener solo un acreedor que tenga 300 euros, ¿vale? Tiene que ser un acreedor que tenga un importe que sea súper acreditativo de que con ese único acreedor le crea un estado de insolvencia a la persona solicitante, ¿vale? Por regla general, se habla de pluralidad de acreedores, ¿vale? La ley prevé que en caso de que no haya pluralidad de acreedores, pues se archive el procedimiento. Yo sí que he visto jurisprudencia y he tramitado, existe jurisprudencia de procedimientos de un único acreedor, ¿vale? Pero ese único acreedor tiene que, como digo, acreditar, ser palmario, que genera un estado de insolvencia total a la persona, ¿vale? Estamos hablando de que hay un acreedor, pero si ese acreedor son 700.000 euros, para una persona física con un salario de 1.500 euros, yo creo
que acreditaríamos el estado de insolvencia y el procedimiento saldría bien. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero por regla general, a menos de que tengamos ese acreedor que tenga un importe muy elevado, es recomendable tener dos acreedores, sí. Vale. Dice, hablas de los requisitos para acceder a la ley de segunda oportunidad. A grosso modo, ¿cuáles serían esos requisitos? Vale. Bueno, el principal requisito y más importante es que la persona se encuentre en situación de sobreendeudamiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que con sus ingresos no pueda tener una vida digna, no pueda pagar pues alimentación, alquiler, suministros, no pueda tener acceso a una calidad de vida normal, ¿vale? Y pagar todos los préstamos, todas las cuotas de los préstamos que ha adquirido, ¿vale? Eso es una persona insolvente, sobreendeudada, ¿vale? Eh, Otro de los requisitos, evidentemente, es ser residente en España, tener su núcleo de decisiones aquí, eh, no tener antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, socioeconómicos, contra Hacienda, Seguridad Social en los últimos 10 años. Aquí hay que matizar que ha habido una modificación en la ley de 2022 que no ocurría el anterior texto refundido, ¿vale? Se matiza diciendo que las personas, si han cancelado esos antecedentes penales y han pagado la pena pecuniaria, también se podrían acceder al mecanismo, ¿vale? Que no tengan sanciones muy graves con Hacienda y Seguridad Social, que no hayan tenido un concurso culpable declarado previamente, ¿vale? En general, esos serían los requisitos para poder acceder al mecanismo de ley de segunda oportunidad. Vale. A ver, tenemos varias. ¿Es legal que un banco paralice la operativa de una cuenta corriente y de una tarjeta cuando ya está dictado auto del concurso? No, ¿vale? No, no, y es algo que hacen muchos bancos, ¿vale? A ver, hay algunas entidades financieras, ¿vale? No voy a decir nombres, que cuando el auto se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal, de forma automática bloquean las cuentas, ¿vale? Es algo que no deberían de hacer, ¿vale? Y nosotros desde el despacho de Utafix tenemos todos los días solicitudes de desbloqueo de cuenta bancaria. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos, con la nueva legislación, no se designa un administrador concursal en los procedimientos, porque son procedimientos sin masa. Entonces, tenemos que hablar con el banco y en muchas ocasiones solicitar un mandamiento del juzgado para que comunique al banco ese desbloqueo. Es algo que perjudica enormemente a las personas que solicitan el procedimiento. ¿Por qué? Porque se encuentran muchas veces semanas en los que sus cuentas bancarias no se pueden utilizar. Entonces, ellos reciben el salario, pero no pueden ir a comprar al supermercado. Entonces, eso es uno de los efectos que nosotros asesoramos, informamos al cliente para matizar y de alguna forma que le perjudique lo mínimo durante el procedimiento, pero es algo que no pueden hacer los bancos. Vale. Pero vamos a tocar un pequeño caso práctico de varios que nos ponen aquí. Dice, tengo dudas sobre una posible demanda, ya que por cierre de una actividad le han quedado a la clienta muchos préstamos personales concedidos para intentar hacer frente a la actividad ya cerrada. Si bien ha encontrado un nuevo trabajo del que percibo unos 1.200 euros más una pensión de viudedad de 700 euros, y aún así, obviamente, no alcanza para pagar los préstamos. ¿Sería viable? Totalmente.
O sea, con la información que me indica, Santiago, totalmente viable. Un porcentaje muy amplio de nuestros clientes son personas que, bueno, han tenido una actividad empresarial y, bueno, finalmente no ha salido bien el proyecto y bien, o son administradores de la empresa, de la SL, y avalan personalmente préstamos, o bien han sido autónomos y tienen esos préstamos. Entonces, muchas veces el desconocimiento, eh, di- mm, yo he oído muchas veces que una persona que tenga un salario no puede acceder al mecanismo de ley de segunda oportunidad y eso no es cierto. O sea, la gran mayoría de nuestros clientes que reciben exoneraciones a diarios tienen salarios y se tramita el procedimiento. Entonces, una persona que haya tenido un proyecto empresarial, que se hayan quedado ahí unos préstamos que no pueda hacer frente y ahora mismo tenga una situación de asalariada de unos 1.200 euros, si reúne el resto de requisitos, yo lo veo totalmente viable que pueda acceder al mecanismo y tenga el beneficio de la exoneración, por supuesto que sí. Vale, dice, me gustaría preguntar por los créditos ICO. ¿Como crédito público son exonerables? Y en ese caso, ¿sin límite o con el límite de los 10.000 euros? Bien, es otro tema que siempre suele salir a aflorar en todas las conversaciones. Hay jurisprudencia, nutrida jurisprudencia, que viene a decir que aunque el préstamo ICO sea avalado por el Estado, es un crédito ordinario. Por tanto, no es un crédito público y tendría el mismo tratamiento que el resto de préstamos. O sea, se podría exonerar sin límite. Vale. Dice, una comunidad de propietarios que es un ente sin personalidad jurídica, ¿se podría acoger a la ley de segunda oportunidad? Una comunidad de propietarios. O bien, sí, declarar en situación de concurso de acreedores. Habría que estudiar si bien por el cauce de la ley de segunda oportunidad o bien por el cauce del concurso de empresa. Pero vamos, tanto si tiene personalidad jurídica como si no, se puede tramitar el concurso de acreedores. Vale, Hay muchas veces que nos llegan clientes que tienen comunidad de bienes, sociedad civiles, y se pueden tramitar por un cauce o por otro, pero realmente en caso de que con tus ingresos no puedas hacer frente a los pagos, evidentemente tienes acceso a la declaración de insolvencia. vale. Bueno, vamos acabando con las cuestiones. ¿Qué ocurre cuando aparece una deuda posterior a la presentación de la demanda de concurso, que no se incluyó en el pasivo? Vale, a ver, es otro tema que hay jurisprudencia un poquito para todos los sentidos, ¿vale? A ver, en la antigua ley concursal había un artículo que decía que todos los créditos comunicados y no comunicados se exoneraban, ¿vale? Ese artículo con la reforma del año 2022 se suprime, se elimina, ¿vale? Bajo mi criterio, toda la deuda que se haya generado anterior a la solicitud de concurso y declaración de concurso queda exonerada, ¿vale? Comunicada y no comunicada. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo primero que hace el juzgado una vez que se declara en concurso es publicar el auto en el boletín oficial del Estado y en el registro público concursal. Por tanto, cualquier acreedor puede acceder a ese registro y comunicar el crédito. Bajo mi criterio, y hay nutrida jurisprudencia que viene a avalar lo que mi opinión es que todos los préstamos adquiridos antes de la declaración de concurso quedan exonerados. De cualquier forma, eh, siempre recomendamos que se comuniquen al letrado todos los acreedores porque muchas veces en el auto de exoneración se enumeran los créditos exonerados, ¿vale? Hay algunos autos en los que dice se exonera de la totalidad de los créditos y hay algunos otros que dicen se exonera de los siguientes acreedores, y se enumeran. Entonces, es conveniente
informar inicialmente de todos los acreedores. En caso de que se nos quede algún acreedor, yo, bajo mi criterio, considero que está exonerado. ¿Vale? Dice, una vez obtenida la exoneración, ¿quién comunica a acreedores o juzgados donde haya procedimiento abierto tal exoneración? Una vez que termina, Dice, no, una vez obtenida la exoneración, ¿quién comunica a los acreedores o juzgados donde haya procedimiento abierto tal exoneración? vale. A ver, normalmente es el letrado. El letrado, uno de los documentos que aporta junto con la demanda es el listado de acreedores. Y ahí tiene que indicar si hay procedimientos abiertos, si hay reclamaciones, monitorios, verbales, ordinarios, ejecuciones, que es muy habitual. Se tiene que comunicar en ese listado de acreedores, ¿vale? Una vez hecho esto, si el juzgado de oficio comunica la situación concursal al juzgado que conoce de la reclamación, fenomenal. Si no, que a veces lo vemos, pues tiene que ser el propio letrado el que dice, oiga, hay aquí un concurso de acreedores admitido o hay una exoneración, ¿vale? Entonces, lo normal es que una vez concluido el procedimiento con el auto de exoneración sea el letrado, porque el juzgado no va a hacer una comunicación una vez concluido el concurso. Vale. A nivel matrimonial han salido varias y por eso voy a recoger una, que a ver si podemos recoger con esta misma cuestión varias de las cuestiones que han hecho. Sería, si estás casado en régimen de separación de bienes, tienes que presentar también documentación de tu esposa. Hay que informar el nombre y el DNI del cónyuge, ¿vale? Pero en caso de separación de bienes, se puede tramitar por uno, un único cónyuge, el procedimiento. Sí que es cierto que hay que indicar el régimen matrimonial y hay que indicar la persona con quien pues hay ese vínculo matrimonial, pero no hay que aportar documentación, simplemente pues se dice que la persona está su estado civil a día de hoy es casado y casado con esta persona con este DNI. Ya está. No se aporta información económico ni demás documental. Vale. A ver, yo creo que... eh, ¿cómo saber que una sanción tributaria proviene de una infracción muy... ¿Cómo saber que una sanción tributaria proviene de una infracción muy grave? Nunca aparece en el documento que manda la EAT. Otro tema que trataremos en el curso. A ver, para saber si una sanción es calificada como muy grave, no hay que ir al desglose de la Seguridad Social o al desglose de la agencia tributaria, sino hay que ir a la comunicación de esa sanción. Solamente ahí se va a poder verificar si es muy grave, grave o leve. O sea, no en el desglose donde aparecen toda la deuda con todos los procedimientos que tiene el organismo público con nuestro cliente, sino a esa notificación en concreto. Hay que descargar todas las notificaciones. Hay a veces que tenemos clientes que tienen 60 notificaciones. Hay que ver el desglose, hay que ver todas las notificaciones, hay que descargar todas las notificaciones y hay que revisar todas las notificaciones. Estupendo. Y mira, tenemos una persona que parece interesada con esto ya acabamos la ronda de preguntas, no podemos abordar más, son las 7. Gracias, Luis Miguel. Mira, la última persona que pregunta si en DetuaFix se puede trabajar a distancia, en remoto. Actualmente el trabajo es presencial. Estupendo. Bueno, pues también he visto otra cuestión acerca del programa que hacían, intentaré resolverla ahora, si no cualquier respuesta, pues cualquier cuestión que tengáis al respecto podéis contactar con nosotros en Economics and Jury School. Voy a compartir en el chat el acceso al programa para que tengáis toda la información para los que estéis interesados. A ver un segundo. Vale, estupendo. Y bueno, con la ronda de preguntas damos fin al webinar.
un webinar en el que hemos podido ver que la formación en esta materia es una oportunidad. Para los que estéis interesados en esta formación, como os he comentado, os he dejado en el chat el link y donde podréis obtener pues, toda la información, al igual que reservar vuestra plaza. La formación es en streaming totalmente, de 12 horas lectivas, distribuidas en 5 clases, las cuales empiezan el día 8 de mayo, en horario de 6 a 8:30 de la tarde. En fin, muchas gracias Luis Miguel por estar con nosotros. Espero que hayamos resuelto las preguntas o hayamos atendido o resuelto la mayor parte de las cuestiones de los oyentes. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Fenomenal. Gracias, Santiago, y Fuerte invita a todo el abrazo. mundo a participar en el curso. Muchas gracias. Gracias.